Radio Global presenta Por Siempre Sucre. Un mano a mano diario con los personajes que le ponen el hombro a la región. Por Siempre Sucre, con el sello inconfundible de Radio Global, rumbo al Bicentenario de Bolivia. Amigos, amigas de la radio, oyentes de Global, muy buenas tardes para todos y cada uno de ustedes. Otra vez a media tarde con la misma pasión de hacer radio, de hacer comunicación y naturalmente no defraudar la expectativa porque nuestro entrevistado de hoy garantiza una hora para que usted esté atento ahí en el vehículo, en la actividad económica, en la oficina, ahí donde usted hace actividad económica para indudablemente enfrentar los desafíos de la cotidianidad, los retos que a uno le pone la vida. Amigos, otra vez buenas tardes, bienvenidos. A ver, ¿por dónde empiezo? Salvó la vida en un accidente de aviación, ¿no? Salió, hoy lo tenemos, salió con vida de un secuestro, de una guerrilla que se instaló no solamente en el país vecino, en el Perú, sino también acá en Bolivia, y salió adelante. No sé si esos son dos temas, dos escenarios que se dieron la vida de un personaje muy conocido en Bolivia y sobre todo vinculado a la actividad empresarial, vinculado a la actividad política también. Hoy tengo el gusto de poder compartir micrófono con, dicen precandidato o candidato, pero es igual, está en plena campaña tratando de llegar a todos los sectores de la población, a todos los lugares, a todos los municipios del país para hacer conocer su propuesta en caso de ser gobierno. Tengo el gusto de saludar, primero darle la bienvenida a Sucre, capital de Bolivia, y naturalmente darle la bienvenida acá a Radio Global. Estoy con el señor licenciado Samuel Doria Medina. ¿Cómo está, señor Doria Medina? El gusto de tenerlo en Global. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Fabio. Un gusto de estar en Radio Global nuevamente y poder conversar con mucha gente que yo sé que es tu audiencia. Perfecto. A ver, tenemos por protocolo para calentar el ambiente, conocer el perfil humano, el semblante humano. Empecé por dos temas que indudablemente fueron parte de su vida, parte de la, bueno, ¿qué le digo?, preocupación a nivel familia, a nivel sociedad. Dos hechos que seguramente marcaron su vida, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Empezaremos por la familia, los padres, la niñez, la educación, que la gente sepa quién es Samuel Doria Medina. Con todo gusto. Mire, hay un aspecto de mi vida interesante. La familia de mi papá es de Sucre, la familia de mi mamá de Potosí, y la familia de mi padre era una familia de clase media de abogados. Es interesante, pero mi bisabuelo fue el primer presidente del Colegio de Abogados de Sucre, que fue el primer colegio de abogados que se hizo en Bolivia el año 1901. Ese fue mi bisabuelo Macedonio Doria Medina, un conocido abogado chuquisaqueño. Después él tuvo varios hijos. Mi abuelo Eulogio Doria Medina, que fue a la guerra del Chaco, como muchos bolivianos, y cuando termina la guerra del Chaco el año 1935, él era un hombre joven todavía, me imagino que estaba poco menos de 40 años, pero llega muy, muy enfermo y fallece a las pocas semanas. También era abogado mi abuelo Eulogio, y bueno, a raíz de su fallecimiento, mi papá, que ya vivían en la ciudad de Oruro, tiene que dejar el colegio
y buscar un trabajo para ayudar a su mamá, porque tenía 2 hermanas menores, pequeñas. Y mi papá, claro, de 14 años, no era ni bachiller. El único trabajo que puede conseguir en Oruro es el de boletero de un cine. Entonces mi padre era la persona que recibía las entradas de las personas que iban al cine, en un cine que todavía existe en la calle Bolívar, en la Plaza 10 de Febrero de Oruro, el cine Palais Concert. Y mi padre trabaja 8 años como boletero de ese cine. Y claro, él tenía aspiraciones de querer estudiar, de querer superarse, pero en esa época no había pues SEA para estudiar de noche. Entonces mi padre se entera que había un trabajo en una empresa muy importante, el ayudante del ayudante de contabilidad. Y mi padre era bueno para los números, va, le toman examen y lo aceptan. Y él comenzó ahí una carrera en la empresa, en la Casa Grace, en Oruro, el año 1943. La famosa Casa Grace. La famosa Casa Grace, sí. Que tuvo presencia en todas las capitales de Bolivia, ¿no? Bueno, la Casa Grace era una empresa tan importante que dice que alrededor de los años 40, 50, esa empresa importaba más del 50% de todas las importaciones que llegaban a Bolivia. O sea, en esa época el comercio exterior estaba concentrado en 2 o 3 empresas. Esta era una empresa norteamericana, que también estaba en Perú, estaba en Chile. Y bueno, mi padre trabaja muy duro como autodidacta, se esfuerza mucho y después de 20 años llega a ser el gerente de la Casa Grace en Oruro. Y después de 30 años llega a ser el gerente financiero nacional de esta empresa. Y cosas de la vida a raíz de que primero Velasco Alvarado les nacionaliza a la Grace en el Perú y después Allende en Chile. Los norteamericanos deciden irse de Sudamérica y dicen vamos a vender la empresa en Bolivia. Y parece que hubo una reunión de los ejecutivos y ahí informaron, dijeron se va a ir la empresa, se van a ir los dueños, van a vender la empresa. Y mi padre fue el de la idea, el que dijo, ¿y por qué no compramos nosotros? Y se habían hecho la burla, le habían dicho, pero ¿qué hablas tú que vos no tienes ni casa? ¿Cómo quieres comprar la empresa? Y mi padre les dijo, bueno, no tendré pues ni casa, pero tengo un nombre y todos tenemos un nombre. Yo estoy convencido que si vamos al banco, el banco nos va a prestar dinero para el pago inicial. Y al día siguiente fueron al Citibank y la empresa en los años 60, fines de los años 60, querían venderla a precio de liquidación en $2 millones. Y fueron al banco y le dijeron al banco, necesitamos que nos preste el 10%, o sea, $200,000. Y el banco dijo, sí, les presto, solo a firma. Mi padre, acordaron de que iban a hacer una sociedad, mi padre iba a tener el 22% de la sociedad y por tanto tenía que aportar $66,000. Y el banco le prestó $66,000 a sola firma. Y así a los otros ejecutivos. Entonces mi padre se vuelve accionista de los dueños de la Grace en Bolivia y habían 3 socios mayores, 2 muy jóvenes. Mi padre era de los mayores, que era más conservador, más cuidadoso, los jóvenes querían crecer y en los años 70 la empresa crece mucho, hacen un banco, hacen empresas en Santa Cruz y mi padre no le parecía que era lo más adecuado, tienen ciertas diferencias y cuando sucede el golpe del 80, ahí ven que estaba complicada la situación, que no podían administrar bien con diferencias y deciden separar la empresa. Y se reúnen y deciden separarse, por un lado un señor Villegas y mi padre, y por el otro lado los socios más jóvenes. Y bueno, mi padre hace el siguiente razonamiento, dice mi padre, no sabía inglés, no tenía contactos fuera, dice todas las empresas comerciales son en base a contactos fuera del país, la única empresa que tiene activos, que tiene fierros, decía él, es Soboce, la fábrica de cemento. Y en ese momento la fábrica de cemento estaba muy endeudada, estaba mal, pero
según mi padre, tenía activos. Entonces negocian y al final mi padre y este señor Villegas se quedan con 3 empresas, con Soboce, con la casa Grace, que era una importadora, y con Cotrans, que era una empresa representante de compañías navieras. Y bueno, mi padre se pone a administrar la casa Grace y la empresa Cotrans, y este señor Villegas Soboce. Y bueno, les iba muy bien. La casa Grace importaba Johnny Walker, importaba chocolates McIntosh y leche Klim, eran sus principales productos, y muchos otros más. Les iba bien, ganaban dinero, también en la compañía de representaciones de transportes, toda la carga que venía al país en barcos, ellos ganaban un porcentaje, haciendo descargar la carga en el puerto y distribuyéndola en Bolivia. Y la compañía de cemento iba mal, la empresa que administraba el socio de mi padre. Y así yo estudio, como mi padre no pudo estudiar, mi padre se preocupa mucho de mi educación. Yo estudio primero en la Universidad Católica, después estudio en Estados Unidos y termino haciendo un posgrado en Londres, Inglaterra, en el London School of Economics, una universidad muy, muy famosa. Vuelvo al país y llego al país el año 84. Yo inicialmente empiezo a trabajar como economista y un día me llama este señor Villegas y me dice: mira, la empresa está mal, vos has vuelto al país con un máster en economía, entonces posiblemente tú puedas resolver los problemas que tiene esta empresa, deberías ir al directorio. Y yo tenía 27 años en ese momento, inocente, le digo: directorio, una vez al mes, pagan bien y se aprende. No, me dice: presidente del directorio, presidente ejecutivo. Yo acepté el desafío porque era una industria importante, yo sabía que el país necesitaba industrias. Entonces, eso era diciembre del 86, y en el 15 de enero de 1987 yo asumo el directorio de Soboce y el mismo día me eligen presidente del directorio y presidente ejecutivo. Y en ese momento la industria del cemento en La Paz estaba sin poder pagar sus deudas, estaba intervenida por los acreedores, estaba intervenida por los trabajadores que pensaban que no les iban a poder pagar ni siquiera sus beneficios sociales. Pero yo entro y yo digo: en 150 días voy a resolver los principales problemas. Renegocio la deuda, empiezo a vender más y efectivamente a los 150 días se levanta la intervención judicial y empiezo a tener más tiempo para preocuparme en la producción, en las ventas, y la empresa empieza a crecer. Y para terminar el capítulo del cemento, Fabio, te cuento de que cuando yo entro había un señor, un accionista que tenía 10% de las acciones. Y como el país estaba complicado, la empresa mal, y entra una persona muy joven a dirigirla, este señor dice que hará este chango, prefiero plata en mano, y vende sus acciones, vende ese 10% de Soboce en $100,000. Eso nos da la pauta que el año 87 la empresa valía $1 millón, el 100% de la empresa $1 millón. Y cuando yo he salido de Soboce, el valor de la empresa también por transacciones era de $600 millones. Ese fue mi paso por el cemento. Y de familia de abogados, después viene el que tuvo que ser boletero del cine, y después yo renuevo la especialidad de la familia en la industria, en las empresas. Qué interesante, oiga. Familiarmente hablando, la señora, los hijos, ¿qué es de ellos? Bueno, me he casado con mi compañera de curso en la Universidad Católica cuando yo entro el año 1977. La chica más simpática que había era una paseñita que se llama Nidia Monge, y nos conocimos ahí, y desde que nos hemos conocido, después nos hemos casado, tenemos 5 hijos, tengo 8 nietos, 5 collas y 3 cambitas. Entonces, con mi esposa ya nos hemos casado, el año pasado hemos cumplido 40 años de casado.
y sigo, pese a que soy un hombre o gracias a que soy un hombre de mucha paciencia, sigo 40 años casado. 40 años casado. A ver, ¿cómo se acuerda, después de tantos años, creo que esto ocurrió en los años 90, ¿cuál fue primero, el secuestro o el accidente de aviación? Fue primero el secuestro. El secuestro. El secuestro fue... ¿Cómo salió? ¿En qué circunstancias se dio? Cuéntale a la gente, porque seguro estoy que muchas generaciones, sobre todo las nuevas, no deben conocer este pasaje que en determinado momento mantuvo en vilo a la sociedad boliviana, ¿no? Que un empresario muy conocido sea prácticamente víctima de un secuestro. Cuéntale a la gente cómo ocurrió, etcétera, etcétera, Samuel. Sí, primero creo que es bueno comentar que el año 90-91 secuestraron a Jorge Lonsdale, que era el presidente de la Coca-Cola, y fue un primer secuestro importante en Bolivia. Y curiosamente... Perdón, ese secuestro fue por una guerrilla boliviana, entiendo, el grupo de Néstor Paz Galarza. Eran los mismos, con una diferencia. En esa oportunidad eran 80% bolivianos y 20% del MRTA. Ajá. Y como fracasa, en mi secuestro vienen 80% peruanos y solo 20% bolivianos, porque tenían más experiencia. Y el secuestro de Jorge Lonsdale terminó muy mal, terminaron todos muertos. Lo mataron a Jorge Lonsdale, mataron a los secuestradores. En fin, fue muy lamentable el final de ese episodio. Entonces, cuando a los 2-3 años me secuestran a mí me secuestran el 1 de noviembre del año 1995. Y cuando me secuestran, mucha gente pensó que podía terminar de la misma manera. Yo recuerdo que me hicieron varios homenajes mientras yo estaba secuestrado. Y de alguna manera yo digo, mi esposa era como una viuda ya, ¿no? ¿Qué tiempo estuvo de secuestrado? 45 días, 1036 horas. Fue largo, fue muy largo. Y claro, pidieron un rescate, inicialmente pidieron un rescate de $6 millones. Y siempre parece que en los rescates se pide una suma grande y al final se acuerda una suma que está alrededor del 20-25%. En mi caso se tuvo que pagar más de $1 millón, $1.400.000 de rescate. Y fue difícil porque varias veces me pusieron una pistola en mi cabeza, me dijeron rece su última oración, pero no era mi hora y se pagó el rescate y me liberaron el 17 de diciembre del año 95, que casualmente es el día de San Lázaro. Entonces fue como revivir para mí ese momento. Y claro, había gran conmoción en el país porque, como te decía, pensaban que iban a terminar todos muertos. Entonces cuando a mí me liberan y aparezco, pues me acuerdo que el 17 de diciembre había mucha gente alrededor de mi casa. Entonces yo fui el que dije, ya haremos una conferencia de prensa, porque si no, se subían a los árboles los camarógrafos para tratar de filmarme. Hicimos una conferencia de prensa, se informó lo que pasó y demás. Y yo me acuerdo que al día siguiente, en la mañana fui a la peluquería, porque estaba con mi pelo, mi barba crecida, y en la tarde fui a la oficina. Y al llegar a la oficina ocasioné pues un problema de tráfico, la gente se paraba, las señoras que vendían en la calle Mercado venían y me regalaban chocolates, me regalaban dulces, las señoras que atendían los kioscos, y salían de todos los edificios, la gente, fue realmente, fue impactante. Y se vio que hay mucha solidaridad en Bolivia, ¿no? Es increíble. Llegaron como cientos de tarjetas, de cartas, cuando yo estaba secuestrado y cuando salí del secuestro, deseando que todo se resuelva bien, que yo vuelva. Entonces fue realmente una gran solidaridad. Y yo siempre digo, yo volví, y mi equipo muy motivado de que yo vuelva,
y trabajamos y en poco más de un año recuperamos el $1.000.000 que nos habían extorsionado. ¿Usted se acuerda más o menos en qué circunstancias lo secuestraron, a qué hora de la mañana, salió de la casa a la oficina, de la oficina a la calle? ¿Cómo ocurrió? Mire, es interesante su pregunta porque después nos hemos enterado por las investigaciones que estos guerrilleros, estos terroristas, estaban siendo perseguidos en el Perú por el gobierno de Fujimori. Y claro, allí Fujimori los tenía cercados, los observaban, los tomaban presos. Entonces tienen que salir del Perú para hacer secuestros y financiar sus operaciones. Entonces dice que deciden venir a Bolivia y en Bolivia primero deciden secuestrar a Max Fernández. Y lo empiezan a seguir a don Max Fernández y lo siguen varias semanas y ven pues que tenía un cuerpo de seguridad de 12 personas. Creo que andaban con unos Mauser que ni disparaban, pero impresionaban, pues 12 tipos de seguridad en 2, 3 vehículos. Entonces dicen, no, mejor no nos meteremos con este. Después empiezan a seguirlo al gerente de Inti Raymi, que era un ingeniero Ugalde, Álvaro Ugalde. En ese momento Inti Raymi exportaba varias toneladas de oro cada mes, por aire, por avión, me acuerdo. Entonces lo empiezan a seguir y él tenía una persona de seguridad, pero una persona altamente capacitada. Y él hacía lo que es el método de vigilancia o de cuidado, la contravigilancia. Y rápidamente se dio cuenta que los estaban siguiendo, paró, se bajó, observó, les sacó una foto al vehículo, los otros escaparon, entonces dijeron, no, aquí tienen una persona altamente capacitada, no nos metamos. Y yo era el tercero en la lista. ¿Y tenía escolta? No tenía nada. Yo decía en ese momento que Bolivia era el país más seguro, tenía una movilidad con chofer, yo iba al lado de mi chofer adelante y yo trabajaba hasta la medianoche, todos los días, y tenía la costumbre, claro, no conocía de los temas de seguridad, yo salía todos los días, iba a mi oficina por la misma ruta y volvía por la misma ruta, no cambiaba de ruta. Entonces, claro, cuando me empezaron a seguir y vieron que iba por la misma ruta, que salía muy tarde de trabajar, no, pues era el candidato adecuado. Y me secuestraron la noche del 1 de noviembre, a eso de las 11:30, 12 menos cuarto. Yo salí de mi oficina y seguí la ruta de siempre, salí la calle Mercado, subí la Yanacocha, fui por la Potosí, hasta la Colón bajé hasta la Camacho y al lado del mercado Camacho hay una callecita que llaman el Parque de los Monos en La Paz, Parque Roosevelt se llama. Y ahí hay una callecita que conecta la avenida Camacho con la avenida del Ejército. Y es una callecita entreverada y oscura. Entonces estábamos yendo por esa callecita y antes de terminar se para el auto de adelante, el chofer frena y atrás nos choca levemente otro auto, entonces nos dejan sin poder movernos. Y se bajan como 10 personas fuertemente armadas, con uniforme militar, con uniforme camuflado, con las caras tapadas y con ametralladoras. No, pues si saltaron, eran gente profesional. Yo me di cuenta que no había nada que hacer. Abrieron la puerta, me pusieron esposas en las manos, me amarraron los pies, me pusieron una especie de una funda de almohada en mi cabeza y me levantaron y me metieron a la parte de atrás de una movilidad 4x4. Y claro, ahí yo tenía una persona que me apuntaba con una arma larga y claro, se notaba que la persona temblaba, ¿no? Porque me golpeaba la cabeza levemente por el temblor. Ahí yo dije, me van a matar, pues me están llevando, me van a matar, no sabía qué era. No te dicen es un secuestro, no te explican. Entonces yo pensé que me iban a matar y ahí es que se me pasó toda la vida como en una película, en un minuto seguramente, ¿no? Yo dije, caramba, qué golpe para mis padres vivían. Normalmente lo lógico es que los hijos entierren a los padres, no al revés, que mis padres tengan que enterrarme.
pero bueno, no está en mis manos cambiar eso. Después con mi esposa hubiera querido estar más tiempo, pero bueno, me resigné y he estado como 10 años casado. Después mis hijos, yo quiero que todos mis hijos sean profesionales, no lo voy a poder lograr, pero bueno, mi esposa, la familia, sabe de ese objetivo, lo logrará. Y así, profesionalmente yo quiero hacer muchas cosas, cambiar el país, pero ya había sido ministro de Planificación, muy joven, y así uno se va resignando y al final acepta la muerte, ¿no? Sobre el mismo tema, luego cerramos, Samuel, gracias por la gentileza que tiene usted de visitarnos y poder contar estos pasajes que son importantes, que a veces las generaciones actuales desconocen, tomando en cuenta que Samuel Doria Medina, al margen de ser candidato, es un hombre que trasciende en lo económico en Bolivia, la parte industrial, la parte empresarial, etcétera, etcétera. Cuéntenos brevemente el día en que salió. ¿Pagaron primero las recompensas, $1 millón? ¿Lo soltaron? ¿En qué parte de la ciudad lo dejaron? Sí, desde luego ese día nunca me voy a olvidar. El día viernes, a mí me liberaron el domingo, pero es importante. Resulta que en el Perú, en esa semana, hubo un operativo y lo detuvieron al que negociaba, al que se comunicaba por teléfono con mi familia. Y el que se comunicaba de mi familia era un abogado, el doctor Oscar Bonifaz. Y cómo son las cosas en la vida, todo tiene un porqué. Tenía que comunicarse el doctor Bonifaz a las 8 de la noche con los secuestradores, para acordar ya pagos y demás. Pero como lo habían detenido al que llamaba, ese día el doctor Bonifaz dice, caramba, yo tengo que tomar examen en la Universidad Católica, así que por favor que vaya otra persona. Entonces va otra persona que no conocía la voz del que llamaba y demás, y claro, llama a otra persona, le dice, el ingeniero no puede venir, que se hacía llamar el ingeniero Rentería, no va a venir el ingeniero Rentería, pero para que vean que somos nosotros, vayan a la calle 21 de Calacoto, y debajo de un cartel de la Suisse hay una botella de Coca-Cola vacía, ahí adentro hay un mensaje. Entonces esta persona que no había escuchado antes la voz sale rápidamente, va a la 21, encuentra la botella, abren, había un mensaje y había un llaverito que mi hija me lo había hecho en la guardería y que yo lo usaba con la llave de mi oficina. Entonces, claro, se dan cuenta que eran los secuestradores, que era una buena prueba de vida y demás, y dan las instrucciones para que se pague el día sábado. El día sábado se pagó el rescate, fueron 2 personas, en la autopista entre La Paz y el Alto hay una pasarela, en la parte de subida hay una pasarela, solamente gradas, uno sube, pero al otro lado de la pasarela hay otra avenida. Entonces, claro, los que están en la autopista, imposible que vayan a la otra avenida, tardan mucho. Entonces pagaron, la gente esta escapó con la bolsa de dinero, se subió a un auto y escaparon, no hubo, pues, no querían, pero no había ninguna posibilidad de seguirlos, ¿no? Entonces una vez que reciben el dinero, vienen ese sábado en la noche y me dicen, su gente ha cumplido, es que usted se va a ir. Y me dan ropa, yo había perdido como 15 kilos o 20 kilos en esos 45 días. Me dan una ropa que me quedaba un poco grande porque habían comprado del tamaño de la ropa que yo tenía. Me dan un bañador para que me lave, me viste y demás. Yo estaba listo pensando que me iba y vienen a eso a las 9 y dicen, no se va a ir. Vamos a esperar que el dinero llegue al Perú y eso estimamos que va a llegar en unas 4 o 5 horas. Cuando el dinero esté en el Perú, lo soltamos a usted. ¿Desconfiaban que el dinero puede llegar al Perú? Claro, no, decían, si nos agarran, y la policía nos está siguiendo y nos agarran, tenemos que tener de prenda a Samuel. Entonces, me hicieron despertar a las 3, 4 de la mañana, me imagino, y me dijeron, ya, se va a ir. Y ahí me dieron una bolsita. Cuando me secuestraron, el primer día me quitaron mi reloj, me quitaron mi puntabola, mi billetera, todo lo que yo tenía, mi corbata,
mi cinturón. Dice que a un secuestrado nunca le dan algo con lo cual se pueda autoeliminar, ¿no? Entre la corbata, el cinturón. Y yo tenía un teléfono celular ya en ese momento. Entonces me devuelven el celular con la batería cargada, me dan 50 bolivianos para que pague el taxi, y me dicen: su reloj no le vamos a devolver porque es una prueba, ustedes no han pagado todo, es que tienen que pagar más y vamos a llevar el reloj como prueba de que somos nosotros. Era un reloj que había sido de mi abuelo, de mi padre, un lindo reloj, un reloj valioso. Entonces yo le digo: no, ese reloj ya es viejo, no sirve, pero es un recuerdo de mi abuelo, no se queden. Le digo: no, la puntabola esta que ustedes tienen vale mucho más que el reloj. Era una puntabola Mont Blanc. Y los convencí de que la Mont Blanc era más valiosa, me devolvieron el reloj. El reloj valía como un auto, creo. Y bueno, así negocié. Y me sacaron, primero me pusieron tela en plástica en los ojos, como si hubiera tenido una operación de ojos, en los dos ojos, encima unos lentes negros, oscuros, y me sacaron yo de 45 días que respiraba aire puro. Entonces fue impresionante respirar el aire puro, para mí ya significaba libertad. Y escuché, parecía una casa muy grande. Lo que se escuchó alguna vez es que era una casa donde llegaban estos terroristas cuando los herían para reponerse, para recobrar fuerzas. Parece que yo estaba en esa casa, en una especie de conventillo grande, y en una de las casas estaba yo secuestrado. Entonces salimos y había varios perritos, y recuerdo que uno de los secuestradores, había un perrito muy pequeño que se acerca y le pega una patada y el perrito escapa chillando. Y abren la puerta de un vehículo, parecía un auto, claro, nunca vi, estaba con los ojos bien tapados. Yo me imagino que era un Toyota Corolla, un auto pequeño. Me meten al auto y me hacen echar en la parte de atrás. E inclusive me pisan en mi espalda y me dicen: no se mueva. Yo no sabía si me estaban por liberar o si me estaban yendo a matar también, ¿no? Entonces el auto despega con mucha dificultad, parece que era una calle con pendiente, con mucha dificultad sale, y claro, un buen rato estamos por un camino de tierra y de repente entramos a un camino asfaltado. Y ya en el camino asfaltado me dicen: en un momento usted se va a sentar y se va a poner esta chalina y se va a echar contra mi hombro, como si estuviera durmiendo. Entonces me pongo la chalina, me siento, me pongo a un lado, y claro, yo no veía nada. Vamos por un lado, por otro lado, y al final me dicen: bueno, vamos a parar, te vamos a ayudar a bajar, vos no tienes que hacer nada, te vamos a bajar, te vas a quedar agarrado de un árbol, vas a esperar 5 minutos que nos vayamos y recién vas a poder sacarte las telas y los lentes de los ojos. Efectivamente esperé un rato que se vayan, me saqué y me di cuenta que estaba en Obrajes. Me habían dejado en Obrajes, en la calle 9, si no me equivoco, y que es inconfundible porque es frente al colegio Lindemann, que es la única construcción que yo he visto en mi vida, que es como una colmena. Cada curso del colegio ese tiene una forma de un pentágono, de un rombo, y así es. Claro, me di cuenta dónde estaba, empecé a caminar hacia la avenida, y estaba amaneciendo, serían 6:30 de la mañana, 6 de la mañana porque era ya diciembre. Me acuerdo que vi a un señor mayor que hacía ejercicios en la plaza y un par de niños que jugaban. Entonces me acerqué a la avenida y claro, después recién me di cuenta, pero un taxi había dejado a un pasajero y casi inmediatamente que yo llego, para. Libre, me hice llevar a la casa de mis padres eran mayores, entonces dije: el resto de la familia podrá venir aquí, pero mis padres a esta hora inconveniente no. Entonces llegué a la puerta de la casa de mi padre y el taxista me hablaba, no paraba de hablar.
me contaba de que era cualquier rato va a haber un accidente, me hacen trabajar 24 horas el dueño, en fin, se quejaba. Llegué a la puerta de la casa de mi padre, ellos tenían un guardia en la puerta, el guardia dio un salto, salió de la caseta solo con pantalón y una polera blanca, me acuerdo, no con su uniforme. Tocó el timbre, era mi mamá que en ese momento tendría 73 años, y le pegó un salto terrible, me abrazó. Fue muy emocionante, entré, y ya en la grada adentro estaba mi papá, también me abracé, me preguntaron cómo estaba, y claro, empezó a llegar mi esposa, mis hijos mayores. Yo tenía 2 hijos mayores en ese momento de 10 y de 9 años. Y tenía 2 más chicos que pensaban que yo había viajado a Santa Cruz, que no les contaron. Entonces vinieron los mayores y bueno, el reencuentro con la familia. Qué interesante, ¿verdad? Sí. Muy interesante, muy emotivo además. Se nos fue casi la mitad del tiempo, pero este tipo de pasajes de hombres que son referentes en diferentes actividades de la cotidianidad en Bolivia son muy importantes que la población sepa. Murió en un accidente de aviación Mario Mercado, recuerdo muy bien, venían de La Paz vía Oruro a Sucre, una reunión de fútbol, paró en Oruro, recogió a otra gente y luego todos nos enteramos del accidente. Fue el año 95 en enero. No sé si fue más antes al suyo o después el accidente aéreo de ¿cómo se llama el cervecero? Don Max Fernández, ¿no es cierto? Y luego ambos lamentablemente murieron junto a otra gente. Y luego otro accidente aéreo famoso fue el suyo. ¿Podemos conocer brevemente, si no abusamos de su generosidad, Samuel? No, con todo Porque gusto, salió también con vida de un hecho también muy comentado y que mantuvo preocupada a la población. Sí, y mire cómo son los números. Mario Mercado murió el 15 de enero Exacto. del año 1995 en un accidente de aviación en Oruro, y el accidente yo lo tuve 10 años, exactamente 10 años después, en enero del año 2005. Y Max Fernández murió en diciembre del año 95, cuando yo estaba secuestrado. Yo escuchaba una radio de lejos y escuché en las noticias ese sábado que que Max Fernández había fallecido. No, yo estaba viniendo aquí a Sucre justamente a la inauguración de las obras del Parque Cretácico. También venía a Sucre, Venía como a Mario Sucre. Mercado venía a Sucre. Además, el proyecto del Parque Cretácico, que yo creo que es una de las cosas más lindas que hay en Sucre, y los turistas están de acuerdo conmigo, lo concibimos en Fancesa. Había un concurso de proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo y alguna vez se habló, este famoso experto en huellas, un señor suizo, Smith. un señor Meyer. Meyer, perdón. Meyer fue el que alguna vez nos comentó, nos dijo, ideal con las huellas de dinosaurio que han encontrado, poder hacer un parque con los dinosaurios en tamaño natural de cómo eran cuando dejaron sus huellas. Entonces ese proyecto lo preparamos con la alcaldía. Roxana Acosta tuvo un rol importante en la preparación del proyecto, y yo les propuse algún momento a la gobernación, a la alcaldía y a la universidad, les dije, yo pongo $100,000 como Soboce, que Fancesa ponga $100,000, que la alcaldía ponga 150, la gobernación 150, y tenemos $500,000. Y vayamos al concurso de proyectos del BID, y si ganamos, el BID nos va a dar otros 500. Y fuimos y ganamos el concurso. Teníamos $1,000,000. Y no, pues fue muy interesante, porque además yo insistí mucho de que no hagan extranjeros el Parque Cretácico, sino más bien que mandemos a artesanos chuquisaqueños a que aprendan cómo se hace. Y así fue, viajaron varios jóvenes chuquisaqueños artesanos en construcción, en pintura y demás,
y aprendieron esas técnicas para hacer los dinosaurios. Y hay anécdotas muy buenas. Yo me acuerdo que un día me llaman y me dicen, don Samuel, van a tener que ser todas hembras. ¿Y por qué los dinosaurios hay hembras y machos? No, me dicen, es que son de tal tamaño que si hacemos machos, el miembro del dinosaurio va a medir 2 metros. Y eso va a ser motivo de mofa. Pues. Entonces ya todos los dinosaurios son hembras. Y así, porque me acuerdo que estos jóvenes hicieron, el último día cuando se acababa el parque, hicieron una cena. Y la cena se puso una mesa, se armó una mesa y se puso como 16 sillas en la barriga del dinosaurio más grande, que se estaba terminando de cerrar, que realmente es tan grande uno de los dinosaurios que se puede hacer una cena en su barriga, ¿no ve? Pero bueno, cuando iba a comenzar las obras, decidimos hacer un acto entre alcaldía, universidad francesa, Sorbonne, y yo estaba viniendo con la gente del BID, con los que nos habían dado el $500,000. Con la gente del BID. Con la gente, con el representante en Bolivia del BID y con varios funcionarios internacionales y la prensa paceña. Y este avión, yo iba con Graciela Rivera, y este avión era un avión de línea regular de Amazonas, unos aviones relativamente pequeños que tenía para 12 pasajeros, más 2 tripulantes, eran unos Cessnas Caravan. Y bueno, despegamos, yo me acuerdo de que leí el periódico mientras subíamos y vi que era los 10 años de la muerte de Mario Mercado. Todavía casi nos chocamos, o tuvimos un pequeño choque al subir al aeropuerto. Yo me cambié de movilidad y subimos. Llegamos puntuales, el vuelo salió puntual y yo me senté al lado del representante del BID. Y él me estaba contando cómo era enero, de sus vacaciones, que había estado en Brasil y demás. Era un día nublado, pero de repente salió el sol ahí arriba, o sea, superamos la masa de nubes, se veía celeste, se veía sol. Yo dije, ya, está resuelto. Y volamos unos cuantos minutos más y de repente entramos a una nube muy oscura, y el avión se empezó a mover. Claro, había sido una nube densa y estábamos a 18,000 pies de altura. Yo me acuerdo que el piloto me comentó en algún momento y me dijo, claro, entramos a una nube densa que teníamos, que son unas nubes muy cargadas. Por eso se ve oscuras, porque están muy, muy densas. Y como el fuselaje del avión estaba a 18,000 pies de altura, estaba a menos 20 grados centígrados. Entonces, las alas heladas, con una nube de mucha agua, se formó hielo en las alas. Y claro, cuando un avión no va a suficiente velocidad, pierde sustentación. Entonces, el avión, con el peso de los 12 pasajeros, gasolina para la ida, la vuelta, más el hielo, empezó a perder sustentación, perdió velocidad y empezó a caer, ¿no? Claro, el piloto nos explicó después que él dejó caer para recobrar velocidad y con la esperanza que se caiga el hielo. Pero bueno, antes de estrellarse, él recuperó el control del avión y dice, sí, podía tener sustentación, pero me fijé que estábamos en medio de la cordillera, había cerros a todo lado y yo no tenía fuerza para subir. Más bien que era un piloto inteligente y valiente y decidió estrellarse, pero con posibilidades de sobrevivir. Y se estrelló sobre la llanta derecha a 300 kilómetros por hora. Esa es la velocidad para que el avión tenga sustentación. Esa llanta contra la que se estrelló la encontraron a 200 metros. Y fue un golpe terrible. El representante del BID rompió con su cabeza el vidrio del avión, que es un vidrio de 2 centímetros, partió el vino, pero también se partió el cráneo, se le veía una fractura expuesta, se le veían sus sesos tapados con una membrana solamente, y el avión con ese golpe tan fuerte rebotó
rebotó como 60, 70 metros y volvió a caer. Yo digo, la mano de Dios sacó la batería porque la batería se cayó, con lo cual no hubo fuego, ¿no? Que el avión estaba lleno de gasolina. Y con los golpes empezó a chorrear la gasolina. En el segundo golpe caímos sobre la rueda izquierda y esa rueda se metió a la cabina, al fuselaje. Tiene un terrible amortiguador, ¿no es verdad?, la rueda del avión. Se metió y otra vez al representante del BID le agarró la pierna y le partió el fémur, la tibia y el peroné. Y ahí se detuvo el avión. Yo recobré, seguramente unos segundos perdí el conocimiento, recobré, conocí el instinto de sobrevivencia, salí del avión sin mirar nada y salí y vi afuera una mancha amarilla. Era Graciela Rivera, que había salido primero que yo. Y bueno, estaba bien, había que pedir auxilio, había gente herida, empezamos recién a ayudar a sacar a los heridos, había gente que estaba muy herida y llamamos por teléfono, buscamos auxilio y a la media hora apareció una ambulancia. Estábamos muy cerca de la mina Colquiri y habían escuchado el golpe, el estruendo del avión y vinieron de la mina Colquiri, vino un médico y ahí empezó el rescate, ¿no? ¿De las 11 personas murió alguien? No, pero vieron varios que estaban muy heridos. El representante del BID tuvo que estar como 6 meses en el hospital, muchas operaciones y después recuperación, rehabilitación, otros 6 meses. El copiloto se fue de cara contra el panel de instrumentos, se rompió un hueso de la cara, el pómulo, la mandíbula, pero también llegó al hospital a tiempo. Había un señor que se rompió los 2 brazos para hacer fuerza contra el asiento de adelante. En fin, había un periodista que se dañó la espalda y que falleció unos meses después porque un cáncer se le desató con mucha virulencia. Bueno. Pero inicialmente todos sobrevivieron. Salió ileso junto a los otros pasajeros el licenciado Samuel Doria Medina. Otra experiencia de vida. Bueno, sí, me llevaron al hospital, aparentemente no había nada. Yo tenía previsto viajar al exterior al día siguiente, viajé para que no haya más conmoción con mi familia. Les dije, estoy bien, puedo viajar. El médico me dijo, no hay problema. Entonces llegué, fui al médico y me hice hacer un chequeo. Y el médico me dijo, ya vamos a hacer una prueba de fuerza para ver cómo están sus pulmones. Y yo le dije, doctor, me he caído en un avión. ¿Qué? ¿Al entrar o al salir de la escalera? No, me he estrellado a 300 kilómetros por hora. Se asustó recién el doctor. Oiga. Me hicieron tomografías, radiografías y me encontraron 3 huesos rotos. Me encontraron costillas fisuradas, que no se puede hacer nada, hay que tener paciencia. Me encontraron que se había rajado el sacro, que es el hueso más grande del final de la columna y de la cadera, y también me había fisurado los huesos de los pies por la actitud esa de frenar que uno hace, ¿no? Pero con un poco de reposo, después de unas semanas estaba nuevo. Oiga, parecía novela, ¿no? Lo que acabamos de escuchar. ¿Cómo se acuerda ambos? Muy brevemente. Alguna vez me han preguntado y me han dicho, ¿cuál es peor? Y yo digo, no, pues lo del avión es muy impactante, pero dura unos cuantos minutos, ¿no ve? En cambio el secuestro dura 45 días, ¿no? Entonces son diferentes. Le quedo muy agradecido por la gentileza que ha tenido usted al requerimiento nuestro de poder contar esos 2 pasajes muy importantes en la vida de Samuel Doria Medina. Le quedo agradecido, pero antes hago un paréntesis para saludar a la licenciada Graciela Rivera por esa experiencia también dura que seguramente ya la recuerda como Samuel de otra manera, ¿no es cierto? Como una lección de vida, bueno, para reencaminar también la vida, porque después de este tipo de hechos uno piensa, agradece a Dios y dice,
tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, en ese propósito siempre de poder servir a la colectividad. Un saludo para la licenciada Rivera. Dejamos estos pasajes, Samuel, y ahora nos enfrascaremos. Tengo exactamente 15 minutos. Voy a tratar de seleccionar, tengo bastantes preguntas, pero iremos por lo más importante. ¿Cuáles son los pilares que sustentan el plan de gobierno en caso de que Samuel Doria Medina sea presidente? Con todo gusto, Fabio. Mire, nosotros hemos analizado, he viajado por todo el país, he hablado con mucha gente, muchos emprendedores, muchos trabajadores, y todos me han dicho de que la actual situación es insostenible, que se necesita corregir lo más pronto posible la inestabilidad económica en la que vivimos, la falta de dólares, la falta de gasolina, de diésel, el hecho de que hay que estar días esperando para cargar combustible, cómo estos hechos se han reflejado en los precios. Las amas de casa van al mercado y no pueden comprar ni la mitad de lo que compraban el año pasado. Entonces, que se necesita una solución urgente. Y por eso es que hemos trabajado con el equipo económico y hemos visto que es posible resolver. Es posible resolver con otro gobierno, con gente preparada, con gente que genere confianza y que tenga un plan. Y hemos hecho un plan y hemos llegado a la conclusión de que se puede parar la falta de dólares, la falta de gasolina, de diésel en 100 días. Nosotros lo hemos hecho con el objetivo de mostrar de que se puede salir de esta situación. Pero lo interesante es que después nos hemos dado cuenta, nos ha dicho mucha gente, que ha generado esperanza. Mucha gente estaba pensando irse a otro país, decía, tal vez nos vamos a tener que ir a un país vecino, a un país lejano, pero cuando se les dice que se puede resolver y que se puede resolver en un plazo razonable como son 100 días, le ha dado esperanza a la población. Muchos me han preguntado, ¿y cómo se hace eso? Bueno, yo les he explicado de que primero la causa del problema es el exceso de gasto del gobierno, que hay muchas empresas públicas que operan más de 10 años y que no ganan un solo centavo, que nunca han ganado y que nunca van a ganar porque se han hecho en el lugar equivocado, de la manera equivocada, y que esas empresas hay que cerrarlas. Imagínese, Fabio, para darle una idea, ya el Banco Central no publica las cifras, pero la última que han dado es que a las empresas públicas, hasta diciembre de 2023, el Banco Central de Bolivia les ha prestado 46.000 millones de bolivianos. Estamos hablando de casi 7.000 millones de dólares. Y cada día, imagínense cuánto les habrá prestado el 2024, ahora el 2025, porque no tienen ni para pagar sueldos. Entonces, esas empresas que no tienen factibilidad económica, hay que cerrarlas. Y hay muchas instituciones también dispendiosas que no tienen sentido, que se las ha hecho para dar empleo a los masistas, que hay que cerrarlas. Entonces, teniendo un plan para cerrar y para ahorrar recursos del Estado, vamos a poder conseguir recursos. Es interesante, pero los expertos dicen que se necesita alrededor de 5.000 millones de dólares para hacer un fondo de estabilización. Y hemos visto de que, para comenzar, gran parte de ese dinero está aquí. El gobierno se ha prestado, cada año llegan a Bolivia como 1.800 millones de dólares. El año pasado el gobierno solamente ha podido desembolsar 200 millones. Entonces, del año 2024 tenemos pendientes 1.600 millones. Y del 2025 van a llegar 1.800, que yo no creo que el gobierno haga aprobar ninguna ley en el Congreso. Entonces, si uno suma lo del 2024-2025, ahí nomás tenemos 3.400 millones de dólares. Y tengo gente en mi equipo que conoce precedentes, que han habido casos de países que tenían créditos, que han ido al BID, al Banco Mundial, le han dicho, usted me ha prestado para hacer este puente o hacer esta carretera, tengo una emergencia, necesito cambiar el objeto del crédito. Próximo año voy a hacer esos proyectos, pero ahora necesito el dinero para apoyo a la balanza de pagos. Y los bancos le han concedido. Y tercero, hay que levantar las barreras que tienen los exportadores, hay que darles facilidades a los exportadores
de manera tal que aumenten las exportaciones, vuelva la confianza. Yo estoy convencido de que con esas tres medidas la gente va a empezar a confiar, va a ver que ya el dólar no sube y la gente va a empezar a sacar sus dólares debajo del colchón y se va a empezar a normalizar poco a poco la situación económica. La burocracia estatal es una carga pesada que Sí. van a heredar o que va a heredar el próximo gobierno. 500.000 empleos se comenta. Y parece que están más cerca de 600.000. Pero, mire, Fabio, para resolver esa situación hay que cerrar esas empresas, esas instituciones que no dan ningún provecho al país y que se han hecho seguramente para comprar en el doble de precio, para cobrar jugosas comisiones y para dar empleo a los masistas. Yo tengo denuncias de que en varias de las empresas ni siquiera van a trabajar, van solamente a cobrar su sueldo a fin de mes. Entonces, esas empresas, esas instituciones tienen que cerrarse. A ver, otra carga. ¿Qué hará Samuel Doria Medina en caso de ser gobierno con el tema de la subvención de carburantes? Mire, ahí yo he sido muy claro, hay que administrar la subvención de una manera diferente. El tema del diésel, sabemos que 1/3 de lo que llega al país se va de contrabando a los países vecinos. Entonces no tiene sentido estar financiando un negociado como de 500 millones de dólares para un grupo palaciego que se ocupa de hacer esos negocios. Hay que cortar ese tipo de cosas. Y la subvención de la gasolina, yo quiero decirle muy claramente que tendrá que darse por un tiempo definido. No sé, 18 o 24 meses para dar plazo para que cambien los vehículos de servicio público a gas natural. Es increíble, pero me he enterado, he estado hace unas semanas en Tarija, y en Tarija la gobernación compró 1.000 motores para todo el servicio público, para cambiar de gasolina a gas. Pero se han peleado entre varias autoridades quién entregaba, y finalmente no han entrado en juicios y no han cambiado esos motores, están en un depósito hace 10 años. También hay negligencia en este gobierno, ¿no? Otra carga pesada, contrabando, autos chutos, ropa, en fin, el contrabando sigue siendo algo que lacera, lastima a la economía nacional. ¿Qué hará Samuel Doria Medina? Mire, la administración correcta del tipo de cambio es un instrumento muy importante, ¿no? El gobierno no ha tomado decisiones. Mire, alguien me decía, si el presidente Luis Arce hubiera cambiado el tipo de cambio 2 centavitos cada semana, desde que él entra al gobierno el año 2018, perdón, 2020, en este momento el dólar estaría en 11 bolivianos con 30 centavos. Pero como lo mantuvo fijo, y el gobierno no hizo nada, lo que no hace el gobierno, lo que no hace el Estado, lo resuelve el mercado. Entonces el tipo de cambio en el país en este momento es 11 bolivianos con 30. Lo importante es que haya un solo tipo de cambio para todos, único, y que sea flexible. Si aumentan las exportaciones no subirá, si las exportaciones no aumentan como se quiere, tendrá que subir 1 o 2 centavos cada semana para irse ajustando. Entonces, tipo de cambio único, flexible hacia adelante. Los países vecinos nos sorprenden por la inversión que recibieron el año 2024. Se habla de Chile, por ejemplo, de 22.000 millones de dólares. Usted puede ratificar o puede corregir la información. 22.000 millones de dólares. El Perú, 20.000 millones de dólares. Bolivia recibió una inversión de 200 millones, producto de la inseguridad jurídica de no atraer empresas que vengan de afuera, Samuel. Mire, Fabio, es increíble cómo nos están dejando tan lejos los países vecinos por la incapacidad de este gobierno. Efectivamente, la inversión extranjera ha sido el 1% de lo que ha sido en Chile, ¿no? Pero otro indicador que a mí me ha impactado mucho, las exportaciones de minerales
van a estar alrededor de 5.000 millones de dólares cuando tengamos los datos oficiales. Pero si uno se fija, el Perú exporta 40.000 millones de dólares en minerales. 40.000 millones. 8 veces más que Bolivia. Y si uno se fija en Chile, Chile exporta 52.000 millones de dólares de minerales. 10 veces más. Nos estamos quedando atrás en una serie de indicadores por este modelo que no funciona, que no sirve y que el gobierno se empecina en mantener. ¿Cuál es la posición de Samuel Doria Medina respecto al litio? Mire, es increíble cómo Potosí, Chuquisaca, Bolivia, nació gracias al Cerro Rico de Potosí, que sirvió para financiar el desarrollo de todas las economías europeas, y ahora, 500 años después prácticamente, otra vez Potosí se pone en el centro de la economía y el futuro del país. En Potosí está el Salar de Uyuni, que tiene una reserva de 23 millones de toneladas de litio, que al precio actual serían 230.000 millones de dólares, y el Salar de Uyuni es el tesoro turístico más importante de Bolivia también. Entonces yo creo que es muy importante pensar que hay que explotar el litio sin destruir el medio ambiente, que no puede ser que en 20 años nos dejen un basural que haga que ya no exista el atractivo turístico Salar de Uyuni. 1/3 de los turistas que llegan al país vienen por el Salar de Uyuni. Entonces, creo que es muy importante que cuando hablemos del litio tengamos en cuenta que hay que hacerlo sin destruir el medio ambiente. Y lastimosamente este gobierno y el gobierno de Evo Morales ha hecho todo mal en el litio. Han gastado 1.000 millones de dólares y hemos perdido 20 años. Yo he calificado todo esto como una gran estafa. Entonces, ahora a último rato, cuando ya están en los últimos minutos del partido, quieren firmar un contrato con una empresa china que es una empresa grande en el mundo, pero en pésimas condiciones, que las pérdidas son para los bolivianos y las ganancias para los chinos. Ese es un negocio chino, claramente. Y después con una empresa rusa que no tiene la más mínima idea del litio. Entonces, no, yo soy de la idea de que esos contratos no deben pasar y el próximo gobierno tendrá la tarea de resolver el tema del litio. En 3-4 minutos para cerrar la entrevista, no quiero aprovecharme de la gentileza suya, porque la agenda debe ser muy apretada, compromisos con gente, con instituciones, personalidades del medio. Hubiera querido hablar del tema de la platita de los jubilados, hubiera querido hablar sobre la planta del Mutún, que en las horas presentes se inauguró allá en la frontera con el Brasil, pero quiero conocer su opinión respecto a Chuquisaca. El último censo ha desnudado nuestra realidad, el índice de crecimiento más bajo de Bolivia. Ello ha implicado la pérdida en 30 años del cuarto escaño, ¿no es cierto?, que ha ido a beneficiar al departamento de Santa Cruz. En el mapa mundial del hambre, mapa elaborado por Naciones Unidas, una franja de Chuquisaca, en la provincia, en el municipio de Azurduy, forma parte del mapa mundial del hambre. Mapa mundial del hambre. En el tema del desarrollo humano, los índices junto a Potosí son los más bajos, incorporando naturalmente junto a Chuquisaca y Potosí son los índices más bajos. ¿Qué plantea para Chuquisaca el candidato a la presidencia Samuel Doria Medina? Con todo gusto, Fabio. Solamente una aclaración: se ha denunciado que la planta del Mutún que han inaugurado hoy día no está acabada y no va a funcionar, ¿no? Lastimosamente los populistas en época de elecciones inauguran hasta lo que no existe, como hizo Evo Morales con Carachipampa, ¿no es verdad? Bueno, sí, realmente es increíble. Yo hacía un cálculo y Chuquisaca en los últimos 20 años del gobierno masista ha recibido 5.000 millones de dólares y no se han resuelto los problemas fundamentales. El 58% de la población está en pobreza, 38% de la población en pobreza extrema.
O sea, realmente unos indicadores muy preocupantes, y junto a Potosí son los departamentos más pobres. ¿Cómo resolver esto? Número uno, el tema del turismo. O sea, Sucre está bien encaminado para poder generar dólares, ingresos con el turismo, y pese a que alguna gente cree que no es importante el turismo, Francia vive del turismo, España vive del turismo. O sea, el turismo es una actividad que genera millones de recursos. En Bolivia hemos recibido 1 millón de turistas que han dejado 1.000 millones de dólares el año, para el último que hay datos, que es el 2023, y se puede triplicar esto, se puede llegar a 3.000 millones de dólares con la visita de 3 millones de turistas. Entonces, ese es un proyecto fundamental para la ciudad de Sucre, para Chuquisaca Centro. Ahí hay que restaurar el centro histórico, hay que terminar una serie de temas de infraestructura. Nosotros pensamos aplicar una zona económica especial con una serie de incentivos para nuevas inversiones en materia turística. El tema industria. Chuquisaca o Sucre ha avanzado lentamente antes de estos 20 años, pero tiene una industria importante como es Fancesa. Lastimosamente en estos últimos años la han administrado mal, han hecho como todas las empresas estatales, han puesto gente que no está preparada, políticos, parientes, y la tienen en una situación muy grave. Y creo que es interesante, pero yo estuve en Fancesa. Cuando yo llegué el año 99, Fancesa había tenido una ganancia de 4 millones de dólares. Y cuando yo salí de Fancesa el año 2010, Fancesa tenía una ganancia de 20 millones de dólares. O sea, hubo un incremento de 350%, y Fancesa creció, diversificó, en fin, yo creo que se puede ver claramente lo que yo quiero hacer y lo que hicieron los masistas. Ahora, desde el punto de vista de gobierno, desde luego que Fancesa tiene que recuperarse. Fancesa es una industria factible, es una industria que en el tiempo que yo he estado ha dado ganancias de 100 millones de dólares. Entonces hay que volver a esos tiempos. ¿Cómo se logra eso? Haciendo que administren los mejores profesionales. No puede ser que por ser pariente de alguna autoridad, por ser del partido de gobierno, vayan a trabajar a Fancesa. Tiene que volver el mérito, tienen que ser los mejores profesionales. Yo ya estoy desvinculado de la industria del cemento hace más de 10 años, pero me interesa que Fancesa recupere. No hay duda de la propiedad de Fancesa, es de la región. Lo que sí hay serias dudas es sobre la administración, ¿no es verdad? Y eso tiene que cambiar. He estado hoy día en la fábrica de chocolates Paraty, en una industria de 35 años, la principal industria de chocolates del país. En fin, hay varias otras pequeñas industrias, la industria de sombreros que exporta, que es una importante exportadora. Hay varias industrias que tienen que seguir avanzando, creciendo, y en la región del Chaco es fundamental emular el modelo cruceño, como ya lo están haciendo los tarijeños en su Chaco, criar ganado de raza, sembrar soya. Hay un desarrollo interesante de la industria de la miel, de la apicultura. Entonces, yo diría de que el turismo, la agricultura de alto valor agregado, ya Chuquisaca es el mayor exportador de orégano del país, y está el potencial del ají de Padilla, está el potencial de varios otros cereales de alto valor agregado. Entonces yo diría que es una combinación de turismo, industria y agropecuaria, el futuro del desarrollo de Chuquisaca. Le propongo, aprovechando la generosidad, en una próxima oportunidad, hablar exclusivamente del departamento. Tocó puntualmente temas bastante interesantes que podrían trascender, ¿no es cierto?, más allá del comentario de las buenas iniciativas. Le quedo muy agradecido,
Samuel, por la gentileza que ha tenido en compartir con nosotros micrófono y ha abordado temas realmente muy interesantes. Los dos temas primeros realmente muy interesantes, que forman parte de la historia de lo que pasó tiempo atrás de un conocido personaje como Samuel Doria Medina, un referente en el campo de la industria y fundamentalmente de la actividad empresarial. Que sea hasta una próxima oportunidad y mucho éxito, ¿eh? Gracias, Fabio, te agradezco por la posibilidad de compartir esta hora y un poco más. Perfecto. Muchas gracias. Un abrazo. Muy buenas tardes. Amigos de la radio, si Dios lo permite, mañana tendremos el gusto de poder compartir otra porción de Sucre. Un abrazo. Muy buenas tardes.